la palabra de Dios hace referencia a la importancia que debemos de tener a Dios sobre el respeto a Dios. Si nosotros tenemos respeto a Dios, que tiene que ver con respetar, honrarlo, respetar sus cualidades, sus atributos, su carácter, respetar de que Él es Dios y no hay otro, Él es el ser supremo y sublime y no hay otro como Él. Respetar de que Él es el único y Dios que creó los cielos y la tierra y no hay otro como Él. Debemos de conocer de que Él es un Dios santo, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios que todo lo puede. Y cuando nosotros aprendemos sobre su atributo, sobre su esencia, sobre su naturaleza, nosotros vamos a tener esa reverencia, ese respeto a Dios, estemos donde estemos. Porque no se trata de solo hacer sacrificios, prácticas religiosas donde nos están viendo, sino que guardar su palabra, ser respetuoso ante Dios en todo lugar donde estemos, si estamos aquí en Nicaragua, donde estemos, si estamos en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, donde nadie nos esté viendo, donde quizás estamos solos, o quizás no están nuestra familia, nuestras esposas, y quizás no están nuestros líderes. Debemos de respetar a Dios, y eso es lo importante, porque cuando un creyente, una persona cristiana es fiel a Dios, es una persona respetuosa en todo lugar donde esté y a solas, él siempre va a tener ese respeto a Dios. Y el que respeta a Dios va a respetar a su esposa, va a amar a su esposa, va a amar a sus hijos. Y eso es, hermano, muy importante. Porque si alguien no tiene el temor, el respeto a Dios, mucho menos que respete a sus hijos, a su esposa. ¿Por qué? Porque si no le interesa, si no respeta a Dios, si no guarda su palabra, si su palabra dice no matarás, no hurtarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, que son mandamientos, leyes que lo podemos encontrar en el capítulo de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 20, donde vemos ahí que a partir del versículo 3 Dios nos enseña acerca de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para que se lo enseñara al pueblo de Israel, donde los primeros 4 versículos habla del respeto a Dios, y los 6 restantes nos enseña acerca del respeto que tenemos que tener a nuestros semejantes y a nuestro prójimo. Entonces, si los 4 pasajes, los 4 mandamientos nos enseñan o hacen énfasis acerca del respeto a Dios, si nosotros le tenemos respeto a Dios, temor a Dios, reverencia, esto quiere decir que vamos también a respetar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos. Es muy importante eso. No basta con solo decir yo creo en Dios, sino en tener aquella reverencia, aquel temor a Dios, y en demostrarlo con nuestras acciones y con nuestros hechos. Y como les decía, no solo basta en hacer sacrificios, liturgias, prácticas religiosas para que nos vea la gente, ayunos y otras cosas, pero ante Dios, ¿qué sucede? Quizás no estamos siendo obedientes, no estamos honrando a Dios, no estamos dándole la debida
honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Porque a veces, como les decía al principio, nos escondemos de nuestros líderes o nos escondemos de nuestros líderes y quizá estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada y le tenemos más miedo a los líderes que al Dios que nos está viendo, porque Dios es un Dios omnisciente que está en todo lugar y que Él no lo vamos a engañar. Así que la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Miren lo que dice en Isaías capítulo 66. Dice lo siguiente: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué interesante este mensaje, este pasaje bíblico, de que dice que Dios va a tomar en cuenta y va a estar atento a aquellas personas que dice que son humildes y pobres de espíritu y que tiembla a su palabra. ¿Dios a qué se refiere? No está hablando de un pobre que anda con la camisa hecho hoyo, desbaratada, o todo con una ropa, podríamos decir, andrajosa. No se está refiriendo Dios a esa persona. Dios se está refiriendo a aquella persona, dice que es pobre y humilde de espíritu. Una persona que es obediente y sensible a la voz de Dios, obediente a su palabra. Y mire qué importante dice. Dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No está diciendo a aquella persona que le tiene miedo a Dios. No se refiere a aquella persona que cuando escucha la voz de Dios o lee su palabra o según la circunstancia comienza a temblar. No. Pienso que el tener reverencia, respeto a Dios no es tenerle miedo, hermano, sino es reconocer quién es Él, sus atributos. Y nosotros honramos a alguien, honramos a una persona por su mérito, por sus obras, por sus cualidades, pero recuerden que estamos hablando de el ser supremo, excelso, todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra y el creador de toda la humanidad. Y nosotros le tenemos respeto y amor, hermano, por lo que Él es, porque Él es un Dios omnipotente, todo lo puede, es un Dios omnisciente, todo lo sabe, conoce todo de nosotros, nuestro andar, nuestro caminar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el día que nacemos y el día en que vamos a morir y a dónde vamos a morir. Y cuando entendemos a Dios, cuando conocemos sus obras, cuando conocemos su palabra, cuando entendemos y conocemos su carácter, su naturaleza, hermanos, nosotros vamos a ser personas maduras, llenas de convicción, que no importa lo que pase, lo que venga, las circunstancias, siempre vamos a estar firmes hasta el último momento, hasta el último día en que Dios nos llame, como dice el apóstol Pablo, hasta que coronemos la carrera, como hicieron los cristianos de la iglesia primitiva del primer siglo, que ellos dieron su vida
se mantuvieron firmes, llenos de convicción, que hasta el punto de que los apedrearon, le echaron los leones, y ellos siempre murieron creyendo en el Dios Todopoderoso. Hermano, es importante conocer esto. Mire, más adelante, mire lo que dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y mire lo que dice en el versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios está interesado más en nuestra obediencia a su palabra. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él le agrada, y no tanto en rudimentos, en dogmas, en sacrificios, sino que Él quiere que seamos obedientes a su palabra, porque Él, recuerden lo que le dijo a Saúl, dice que Él acepta más, Él le interesa más que nosotros seamos obedientes antes que hacer cualquier tipo de sacrificios, porque de nada sirve que hagamos tantos sacrificios, tantas cosas prácticas religiosas, y no estamos haciendo lo más importante, que es la obediencia a Dios. Y eso fue lo que dijo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, el pueblo hacía sacrificios, sacrificaba ovejas, y le dice, es como que sacrifican a un perro, porque el perro es considerado un animal inmundo. El que hace ofrenda, dice, como si ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Imagínense el cerdo, otro animal inmundo. Y luego le dice, también yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Si desobedecemos a Dios, nosotros vamos a ser avergonzados. Va a haber consecuencias. Y a veces creemos que podemos hacer lo que nos dé la regalada gana, pero nuestras malas acciones, nuestras desobediencias, tarde o temprano nos va a pasar la factura. Nos va a pasar la factura. Mire, el respeto a Dios es muy importante. Cuando no respetamos a Dios hay consecuencias. ¿Por qué? Porque el mismo esto se convierte en un pecado, y el pecado trae oprobio, vergüenza, tribulación, tristeza, humillación, todo lo que pueda traer, enfermedades y un montón de cosas. Si leemos, amigo y hermano, en Levítico 24, mire lo que pasó. Una persona blasfemó contra Dios. ¿Y qué sucedió? Miren, en Levítico 24:10, miren lo que pasó. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo
Entonces lo llevaron a Moisés. Miren lo que sucedió a este hombre. Un hijo de una israelita, hijo de un egipcio, blasfemó en contra de Jehová. Y cuando hablamos de blasfemar, en este caso estamos hablando de que maldijo a Jehová. Habló mal de Jehová. Blasfemó. ¿Cuántas cosas haber dicho? Y todo eso Dios lo estaba observando, lo estaba escuchando. ¿Y qué pasó? Dice, y maldijo entonces a este hombre, lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel, hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y en el versículo 13, dice lo siguiente, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que leyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Mire lo que estamos viendo acá. El respeto a Dios, la reverencia a Dios. En el Antiguo Testamento vemos este ejemplo, cómo este hombre maldijo a Jehová, habló mal en contra de Jehová, y las consecuencias fueron que pagó con su muerte. Fue apedreado, y las personas que estaban de testigo ahí, dice que pusieron su mano en señal de testigos, de evidencia de que él había pecado, había blasfemado en contra de Jehová, y lo apedrearon. Esa era la ley. Esa era la ley. El que blasfemaba, el que irrespetaba a Dios, era apedreado. Porque en este caso de maldecir a Dios. Y cuando maldecimos a Dios, podemos maldecir a Dios de diferentes maneras. A veces podemos maldecir a Dios cuando le decimos, ¿dónde estás? ¿Por qué te has ido? No escuchas mis oraciones. Si verdaderamente eres Dios, ¿por qué no haces un milagro en mi vida, en mi familia? Realmente, y comienza mucha gente a maldecir a Dios. No es cierto lo que dice la Biblia, dicen algunos, y más la gente atea, que dicen que Dios no existe y comienzan a maldecir a Dios. Y en los tiempos que estamos viviendo, aún Dios en su misericordia, tiene paciencia, pero dice que Dios no tolerará al culpable, a la persona que comete, infringe sus leyes, sus normas morales. Tenemos muchos ejemplos. En Deuteronomio, miren cómo hay personas que también maldicen a Dios. ¿Y qué pasa? Que hay gente que maldicen a Dios diciendo cosas que Dios no dijo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Miren lo que nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, y ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y otra manera de maldecir es cuando mucha gente manipula a los creyentes, gente que no conoce la palabra de Dios, y dice: Dios me dijo, y quizá Dios no ha dicho nada, inventando, blasfemando, maldiciendo a Dios.
Y así hay mucha gente, muchos predicadores que quieren impresionar a la iglesia, al pueblo de Dios, y andan metidos dentro de la iglesia y son lobos rapaces vestidos de ovejas. Yo quiero decirle que tengamos mucho cuidado, porque muchos de estos falsos predicadores llegan y quieren impresionar a la congregación. Yo no estoy diciendo que Dios no puede hablar en estos tiempos. Dios habla en estos tiempos. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Pero si usted le busca a Dios, Él va a hablar a tu vida. Y si viene alguien y te quiere hablar y te quiere dar una palabra de parte de Dios, ya antes que esa persona hable supuestamente en el nombre de Dios, Dios te tiene que haber hablado a tu vida, porque nosotros somos hijos de Dios. Y Él habla directamente con cada uno de sus hijos. Él tiene la manera, el medio, el propósito de hablar con cada uno de sus hijos. Pero ¿qué sucede? Mucha gente, para ellos es más fácil andar buscando profecía, en estudiar la palabra de Dios, en creerle a Dios y en mantenerse firme a sus promesas y a su palabra. Más fácil para ellos, antes que confiar en las promesas, en los mandamientos, en la escritura, en lo que Dios ha dicho. Y no es fácil. Nosotros aquí en este mundo, en esta tierra, caminamos por fe. La misma palabra dice que el justo vivirá por fe. Aunque las cosas se vean difíciles y terribles, se vean nubladas, oscuras, pero el cristiano debe de mantenerse firme y lleno de convicción y caminar por fe. Caminamos por fe y no por lo que vemos. Creemos en lo que la palabra de Dios dice. Y el Hijo de Dios siempre se va a dejar guiar y someter a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí andan muchos falsos predicadores. Tengamos cuidado, porque cuando alguien dice Dios me dijo, no ha dicho nada, esa persona está metiendo problemas con Dios y es una falta de respeto hacia Dios. Y es importante, ahí tenemos que nosotros tener cuidado, porque el respeto a Dios, hermano, encierra muchas cosas. Y es lo que le decía, imagínense, si nosotros nos vamos al Éxodo, miren cómo los primeros pasajes de la Biblia hacen énfasis en los mandamientos. Los primeros pasajes hacen énfasis en el respeto a Dios, cómo debemos de guardar reverencia. Y miren lo que dice el primer mandamiento en Éxodo 23. No tendráis dioses ajenos delante de mí. No podemos poner a Dios a un lado y venir y poner un ídolo que no solamente puede ser un objeto, una imagen, sino que puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, el dinero, las cosas materiales. Y eso ocupa el primer lugar en nuestra vida que Dios. Eso se llama idolatría. Y cuando hacemos eso, es una falta de respeto. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aún conociendo las maravillas de Dios, conociendo las maravillas, imagínense, conociendo los milagros que Dios hizo con ellos, cómo este pueblo duro de corazón hizo un becerro de oro en el desierto, atribuyéndole todas las proezas, todos los milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel, se lo estaban atribuyendo a ese becerro de oro. Imagínense cómo Dios se enojó. ¿Por qué? Porque
la honra y la gloria, el mérito, la alabanza, se la estaban dando a un animal que habían construido con sus propias manos, de oro, de plata, de todo, el oro que el pueblo de Israel llevó al desierto. Construyeron ese animal y comenzaron a rendirle tributo, adoración a ese animal, a ese ídolo. Y Dios se enfureció porque era una falta de respeto. Mire lo que dice acá en Salmo 106, 19. Salmo 106, 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Se postraron ante una imagen de fundición. Miren lo que dice en el versículo 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Imagínense cómo no se enojó Dios, hermano, que vinieron y le atribuyeron la liberación de la esclavitud por 400 y pico de años en manos de los egipcios, sometido el pueblo hebreo por los egipcios 4 siglos y pico, 430 años siendo esclavo. Y viene Dios, los saca, los libra de la mano de Moisés a los hebreos, y le enseña y le muestra su poder en el desierto. Les dio de comer, los guardó, los libró, les proveyó. Y después, hermano, de ver tantas obras y maravillas de la mano de Dios, vienen esta gente terca y construyeron un becerro de oro y comenzaron a rendirle culto, adoración, veneración, y hicieron a un lado a Dios, y ellos le atribuyeron todas las obras y maravillas y su liberación junto con Aarón a ese becerro, y Dios se enfureció. ¿Cómo no le va a dar cólera a Dios, hermano? ¿Cómo no le va a dar cólera? Imagínese este pueblo tan duro de corazón, tan rebelde. Y miren lo que dice en el versículo, miren lo que dice en el 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandeza en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlo, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Hermano, Dios estaba enojado, y porque Moisés intercedió por el pueblo, Dios no los destruyó. Pero aborrecieron la tierra deseable, dice, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlo en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Imagínense. Y si leemos más adelante, vemos de que Dios trató con los hebreos. Dice que hizo una división, los que estaban con el ídolo y los que estaban al lado de Jehová, y los que estuvieron ahí con los rebeldes y con el becerro de oro. ¿Qué sucedió? Dice que la tierra se abrió y se los tragó. Les cayó juicio. Porque todo eso que estamos enseñando en esta noche es una falta de respeto a Dios. Dios se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. No podemos comparar a nada ni a nadie con nuestro Dios. No hay nada que podamos nosotros comparar,
Por eso si leemos en uno de los pasajes bíblicos que a quién vamos a comparar, con quién le compararemos, dice la palabra de Dios. Isaías 40, en Isaías 40, 18, miren lo que dice acá. ¿A qué pues haremos semejante a Dios? ¿Con qué usted lo va a comparar? Dígame. ¿Con qué va a comparar usted al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que habita en el universo, en la tierra, en el universo, la galaxia? ¿Con qué lo vamos a comparar? Porque el hombre lo que hace es agarra lodo, barro y hace una imagen, un ídolo de madera, lo que sea, y comienza a venerarlo, a honrarlo. Imagínense, eso es triste porque es ignorancia. Y aquí la palabra dice, ¿a qué pues haremos semejante a Dios? ¿O qué imagen dice? Le compondréis. Mire lo que dice, el 19. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. En el 21, ¿no sabéis? Dice, ¿no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. El 24, como si nunca hubiera sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Y luego dice en el 25, ¿a qué pues me haréis semejante? Dice Jehová. ¿Con qué me vas a comparar? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Como quien dice, oye, levanta la cabeza, recapacita, reflexiona, razona, mira, ¿quién creó todas estas cosas? No fue un becerro de oro, no fue cualquier imagen, no fue cualquier cosa. En otras palabras, Dios le está diciendo, no fue cualquier cosa, no me puedes comparar con ninguno de esos. Mire lo que dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, y a todas llama por su nombre. Está hablando de las estrellas. Y luego dice, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En el 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Estamos hablando de la potencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. Y debemos de ser inteligentes. Yo no le estoy hablando de ninguna religión en estos momentos, simplemente estoy compartiendo lo que la palabra de Dios dice. Que cuando nosotros ponemos cualquier cosa en lugar de Dios, caemos en idolatría. Y tiene que ver, hermano, que muchos podemos idolatrar a su esposa, puede idolatrar a su hijo, puede idolatrar sus bienes materiales, puede idolatrar sus títulos. Bueno,
A veces su cuerpo, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, se llama idolatría. Cualquier cosa que yo haga y lo ponga ahí y le rinda culto, reverencia, antes que al Creador. Mire, la Biblia dice que Dios es espíritu y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que Él habita en cada creyente, en cada hijo de Dios. Nosotros somos su templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. En Job 40, en el libro de Job, miren lo que dice. Vamos a irnos a Habacuc primero. ¿Qué dice Habacuc? Habacuc 2, capítulo 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí se está refiriendo de que debemos de tener el respeto a Dios. Y recuerden que aquí en el Antiguo Testamento Dios descendía en el tabernáculo, en el templo, y ahí se comunicaba como el sumo sacerdote. Y el Señor moraba ahí. Pero hoy en día Dios no necesita un templo hecho de manos de hombre. No. El templo es usted y yo. Somos nosotros donde Él habita. Y cuando le tenemos respeto a Dios, hay una buena comunión con Él, porque Él habita dentro de nosotros. Y el templo que la Biblia menciona aquí simplemente es el lugar de reunión donde nosotros vamos a rendirle culto, adoración a Dios, reverencia, respeto. Porque no nos confundamos, porque no solamente muchos creen que se van a la iglesia y ahí están, que no quieren un plato. Saliendo del templo de la iglesia, ahí no existe Dios. Así hay mucha gente que estando ahí solo en el templo, en la iglesia, ahí están quietecitos, y después que salen del templo de la iglesia, ahí no existe Dios y comienza a hacer cosas que Dios no le agrada. Y el respeto a Dios es en todo lugar, estemos donde estemos. Y Dios conoce a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Dios conoce quiénes son los hijos obedientes y quiénes son aquellos desobedientes. Por eso que muchos a veces se engañan, porque creen que con ir solo a la iglesia ya cumplieron. Dios está en todo lugar. Él está en todo lugar. Él es un espíritu y Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted puede estar en su cuarto y ahí usted lo invoca y ahí está Dios. Y ahí Dios se manifiesta. Esté, donde vaya, en el bus, donde vaya manejando, esté en otro país. Si usted le guarda respeto a Dios, usted siempre se va a mantener obediente a Dios. Y aunque no esté ahí sus líderes, su familia, sus hijos, y nadie lo esté viendo, usted siempre se va a conservar reverente a Dios. Porque nuestro pacto, nuestra relación es con el Dios del universo. Es con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es con el Dios omnisciente que lo sabe todo y conoce todo de nosotros y conoce nuestros pensamientos.
Es con el Dios que es omnipresente, que está acá en Nicaragua, está en Estados Unidos y está en todo lugar. No nos engañemos, dice la palabra de Dios. No nos engañemos. No nos engañemos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y termino con leyéndole nuevamente el Salmo, donde podemos ver nosotros la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Mire qué importante. La omnisciencia de Dios. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, cuando nosotros somos fiel a nuestro Dios y somos respetuosos, nosotros vamos a ser obedientes en la China y en la Conchinchina y a donde estemos, porque nosotros le servimos a un Dios no solo que está en Nicaragua, sino que un Dios que está en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Europa y donde sea. Y mire lo que dice acá, como el salmista David reconoce la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, y dice David lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Entendamos esto, no nos engañemos. Dice David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. En otras palabras, el Señor nos ha pasado ahí la radiografía, el láser, y en otras palabras estamos dentro de una casa de cristal donde estamos desnudos ante los ojos de Dios. Estamos desnudos. A Dios no le podemos esconder nada. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Él lo sabe todo. Él sabe lo oculto, lo más oculto de nosotros, y a Él no le podemos engañar. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 del versículo 30, del capítulo 39: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos. Miren, desde que nosotros nos levantamos y nos acostamos, Dios está ahí y nos está observando, nos está viendo cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cuál es nuestra conducta. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué no sabe Dios de su vida? Todo lo sabe, todo lo conoce, todos nuestros caminos, nuestros pasos, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro proceder. Él lo sabe todo. Y en el 4 dice: pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Después que David cometió pecado de adulterio y le costó grandes consecuencias en su vida y en su familia, porque eso está registrado en la Biblia como un ejemplo para nosotros. David, conociendo cómo era Dios, quién era Dios, aún así falló, fue débil y se arrepintió, y Dios lo perdonó, porque Dios perdona todo pecado de nosotros. Pero las consecuencias es difícil. Las consecuencias van a venir porque somos agentes responsables, y cada acción que nosotros tomemos va a traer consecuencias a nuestra vida. Y David conoció de todo lo que le pasó en su vida, en toda su vivencia, en su experiencia,
llegó a reconocer de que a Dios no podemos ocultarle nada, ni podemos engañarlo. No podemos, porque recuerde muy bien que aun cuando David había cometido adulterio y él había asesinado a su soldado, pasó un año y David pensó que ya todo se había tranquilizado, y Dios envió a un profeta, Natán, a sacarle las mantillas al sol. Eso quiere decir que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Dios conoce lo más profundo del ser humano. Y es aquí como David, después de todo lo que pasó, reconoció la grandeza de Jehová, la omnisciencia de Jehová, y llegó a tenerle un gran respeto. Y es lo que decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así que en esta noche, amigo y hermano, debemos de tener esa reverencia, ese respeto a Dios en todo lugar, estemos donde estemos. No solo cuando nos reunamos dentro de la iglesia, no solo ahí, o cuando estemos enfrente de una persona que nos conoce y que es cristiana. Lo importante es cómo actuamos cuando nadie nos está viendo. Cómo actuamos cuando estamos fuera de nuestra familia, de nuestros hijos, o como cuando estamos en otro país, en otro continente, donde nadie nos conoce, donde nadie nos ve. ¿Cómo actuamos? Porque una persona madura y de convicción firme va a ser respetuosa, reverente a Dios, esté donde esté, porque Dios es vivo, Dios es real, y Él está en todo lugar, y Él está viendo, tiene puestos los ojos sobre los justos y sobre los injustos, y sus ojos están puestos en todo lugar. Y cuando nosotros tenemos esa madurez y ese respeto a Dios, hermano, vamos a ser personas maduras, y vamos, hermano, a ser sinceras con Dios, sinceras y sinceros. Vamos a ser sinceros con Dios, y no vamos a andar nosotros engañándonos a nosotros mismos.